¿Amaneces por las mañanas con deseos de vomitar y con la sensación de tener el estómago vacío? ¿Sientes que te llenas rápidamente y se te inflama el abdomen cuando comes algo? Cuidado, podría ser gastritis. La gastritis es la inflamación o erosión del revestimiento interno del estómago. Por su tiempo de duración, la gastritis se clasifica en aguda y crónica. La primera comienza repentinamente y dura de unas horas hasta pocos días. La segunda es de larga duración y si no se trata, puede persistir durante años o incluso toda la vida. Por el tipo de lesiones que produce, la gastritis puede ser erosiva o no erosiva. En la gastritis erosiva, el revestimiento del estómago se desgasta y se forman erosiones o úlceras. En la gastritis no erosiva existe inflamación del revestimiento del estómago, pero no hay erosiones ni úlceras. Las causas más comunes de gastritis incluyen infección por Helicobacter pylori, daño al revestimiento del estómago que conduce a gastritis reactiva y respuesta autoinmune. Helicobacter pylori es una bacteria que infecta al estómago y causa la mayor parte de los casos de gastritis. La infección comienza generalmente como una gastritis aguda en el antro estomacal y causa inflamación intensa. Si no se trata de forma adecuada, con el tiempo se puede extender a toda la mucosa gástrica y convertirse en una gastritis crónica. La infección por Helicobacter pylori se adquiere habitualmente en la infancia y se estima que 50% de la población mundial está infectada, pero la gran mayoría no desarrolla complicaciones clínicas significativas. Por otro lado, algunas personas sufren gastritis reactiva, la cual consiste en una lesión aguda o crónica de la mucosa gástrica que puede causar erosiones con poca o ninguna inflamación. Las causas de la gastritis reactiva incluyen consumo frecuente de antiinflamatorios no esteroideos tales como ketorolaco, ácido acetilsalicílico y naproxeno, ingesta de bebidas alcohólicas, presencia de reflujo de líquido biliar y reacción al estrés causado por lesiones traumáticas, enfermedades graves y cirugía mayor. Por su parte, la gastritis autoinmune es una gastritis crónica típicamente no erosiva. En este caso, el sistema inmunitario ataca indebidamente a ciertos tipos de células sanas del revestimiento gástrico, lo cual produce inflamación y atrofia de este. Asombrosamente, la mayoría de las personas con gastritis no experimentan signos ni síntomas en absoluto, pero cuando sí se presentan, pueden incluir sensación de tener el estómago vacío, ardor o dolor en la parte superior del abdomen, náusea, vómito y eructos principalmente. Además, las lesiones de la gastritis erosiva pueden causar sangrado gástrico, cuyos síntomas se pueden acompañar de dificultad para respirar, mareo o sensación de desmayo, vómito con sangre roja, heces negras, debilidad y palidez. En términos generales, la gastritis aguda no produce complicaciones. Sin embargo, en casos raros, la gastritis aguda causada por estrés puede provocar hemorragia gástrica severa. Por otro lado, las complicaciones de la gastritis crónica pueden incluir úlceras pépticas, que son llagas que afectan al revestimiento del estómago o del duodeno, gastritis atrófica, que ocurre cuando la inflamación crónica ocasiona pérdida del revestimiento del estómago, anemia causada por hemorragia crónica del estómago en los casos de gastritis erosiva y neoplasias en el revestimiento del estómago, pues la gastritis crónica aumenta la probabilidad de desarrollar tumores benignos o malignos en el revestimiento gástrico. El diagnóstico de gastritis corresponde a los médicos, quienes sospechan de la enfermedad con base en la historia clínica y el examen físico del paciente, y la confirmación inequívoca se establece por medio de una biopsia gástrica. Y aquí viene lo bueno, el tratamiento de la gastritis, que incluye medidas generales sencillas y remedios caseros naturales. Las medidas generales tienen por objeto eliminar las causas que dan origen a la gastritis y comprenden
No malpasarse con los alimentos. Se recomienda hacer al menos 3 comidas por día sin falta a sus horas. No tomar café con cafeína, refrescos ni bebidas alcohólicas. Eliminar o reducir al mínimo el consumo de analgésicos que irriten el estómago, como los antiinflamatorios no esteroideos. En caso de requerirse un analgésico, se preferirá el paracetamol. Y por último, disminuir el estrés, para lo cual se debe buscar el apoyo profesional correspondiente. Hablemos ahora de los 5 mejores remedios caseros naturales para eliminar la gastritis. Estas fórmulas inhiben el crecimiento de Helicobacter pylori, favorecen la digestión y eliminan la acidez, la náusea y los cólicos abdominales. Debido a las características particulares de las diferentes personas, la respuesta terapéutica a estos remedios puede ser distinta entre ellas. Por tanto, cada una puede elegir el remedio que más le agrade o aquel con el que se sienta mejor. Aquí van, tomen nota. 1. Jugo de jengibre. Los ingredientes que se requieren para elaborar esta fórmula son un trocito de jengibre fresco equivalente a 1 o 2 gramos del producto desecado, 2 zanahorias, 4 tallos de apio y media manzana sin corazón ni piel que se puede sustituir por melón. Su preparación es sencilla. Simplemente se pasan todos los ingredientes por un extractor de jugo y eso es todo. Se debe tomar una porción antes de desayunar y otra antes de acostarse a dormir. 2. Té de orosus. Los ingredientes requeridos son 10 gramos de raíz seca de orosus y 1 litro de agua. Para su preparación, el orosus, llamado también regaliz, se coloca en el agua y se hierve durante 3 a 5 minutos. Luego se apaga el fuego y la fórmula se deja reposar tapada durante 15 minutos. Se pasa por un colador y listo. Esta preparación se deberá tomar dividida en 3 dosis por día, antes o después de los alimentos. 3. Té de cuachalalate. Ingredientes: 5 trocitos medianos de corteza de cuachalalate o 1 cucharada de cuachalalate en polvo, 1 cucharada de hojas secas de tlalchichinole, 1 cucharada de corteza de raíz de cancerina y 1 litro de agua. Su preparación es igual al de la fórmula anterior. Una vez preparada, se deberá tomar a lo largo del día como agua de uso. 4. Jugo de papa. Su preparación requiere 3 papas medianas crudas y 2 tazas de agua tibia equivalentes a 500 mililitros. Se pelan las papas, se muelen, se mezclan en el agua y se dejan reposar toda la noche. Al día siguiente se cuela la preparación y se toma una taza 30 minutos antes del desayuno y otra 30 minutos antes de la cena. Y 5. Jugo de sábila. Para su preparación se necesita la pulpa de una hoja de sábila, una manzana pelada y sin corazón, 1 taza de agua y miel de abeja al gusto. Se mezclan todos los ingredientes en una licuadora y listo. Se recomienda tomar una taza diariamente por la mañana. Cualquiera que haya sido el remedio de elección, deberá tomarse durante 2 a 4 semanas. Desde luego, también se deberán seguir las medidas generales antes descritas. Si en la región donde vives no encuentras estos productos, los puedes adquirir fácilmente por internet. Como medida de precaución, estos remedios no se recomiendan en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en menores de 3 años, ni en personas que estén tomando anticoagulantes. Ahora bien, para las personas que prefieren la medicina alópata en lugar de los remedios naturales, los principales fármacos que reducen el ácido gástrico son los siguientes. 1. Antiácidos, que habitualmente están compuestos por diferentes combinaciones de 3 sales básicas: magnesio, aluminio y calcio, junto con hidróxido o iones de bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago. 2. Inhibidores de la bomba de protones, los cuales disminuyen la secreción gástrica al inhibir la bomba de protones localizada en las células parietales gástricas. Los principales de ellos son omeprazol, lansoprazol y pantoprazol. Y 3 bloqueadores H2. Estos inhiben la producción de ácido al bloquear los receptores de histamina H2 que se hallan en las células parietales del estómago. La famotidina y la cimetidina son ejemplos de estos.
Respecto del tratamiento específico de la causa subyacente, cuando la gastritis está provocada por Helicobacter pylori, se puede indicar el esquema de la terapia triple, que consiste en la administración de un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. En este esquema, la amoxicilina se puede sustituir por metronidazol en pacientes alérgicos a las penicilinas. En caso de que la terapia triple fracasara, se podría indicar la terapia cuádruple, que consiste en un inhibidor de la bomba de protones, bismuto, tetraciclina y metronidazol. Cualquiera que sea el esquema elegido, se deberá administrar durante 2 a 4 semanas. En cuanto a la gastritis reactiva, se deben evitar los factores de riesgo. Por ejemplo, si la causa es el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, habrá que suspenderlos y cambiar de analgésicos. En el caso de la gastritis por estrés, se debe indicar la terapéutica profesional correspondiente para este. Pero atención, en todos los casos será el médico quien determine los fármacos que se deberán tomar, así como las dosis y la duración del tratamiento, de acuerdo con las características particulares del paciente y de la enfermedad. Finalizamos con algunas recomendaciones necesarias para evitar recurrencias. Después del tratamiento de base, se deberán tomar al menos 3 comidas diarias y además consumir regularmente los siguientes alimentos, que además de nutritivos son deliciosos. Probióticos, algunos de los alimentos que los contienen son yogur natural, kéfir de agua o de leche, queso crudo y chocolate negro, entre otros. Vitamina C. Algunas de las frutas y verduras con más vitamina C son melón, cítricos y frutos rojos. Estos alimentos mejoran la regeneración de los tejidos a partir de un aumento en la síntesis de colágeno. No obstante, hay personas sensibles a ellos, en quienes el dolor gástrico aumenta, por lo que en estos casos se recomienda comprobar la tolerancia antes de retirarlos definitivamente de la dieta. Vitamina E. Los alimentos ricos en este son los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras y avellanas, y las semillas como las de girasol, sésamo y lino. Jugo de plátano y pera. Las células del estómago crean una barrera espesa contra el ácido cuando se consumen estas frutas. Y jugo de plátano y papaya, que se puede tomar además con yogur natural o leche desnatada. Y eso es todo. A disfrutar la vida sin gastritis.